Buenas noches, mi nombre es Stacy Matías, estoy en el curso cuarto C, mi número es el 24, mi maestra de salida optativa es Katy Comprés, estudio en el Liceo Ramona Valerio y este tema es la sociedad colonial y el pensamiento en la colonia. Vamos a estar hablando o conociendo lo que son sus características, la definición de estas y las causas. Muy bien. El pensamiento colonial. El pensamiento colonial es el acercamiento interdisciplinario de la sociología y de las religiones a la historia y a la antropología. Nos hace discutir el fundamento de esa ideología colonial con sus dimensiones mística, mesiántica, política y utópica. Por otro lado, tenemos lo que es la sociedad colonial. ¿Qué es la sociedad colonial? Pues te explico. La sociedad colonial es el fruto de la interacción del mundo indígena con el español. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las indígenas tuvieron relaciones con algunos españoles, esto se abrió a una diversidad cultural. De ahí salieron otras razas, las cuales se llaman mestizos. Tenemos lo que son las estructuras sobre la sociedad colonial y pensamiento. Esta consiste en los inicios de esta estructuración, tenían el lugar al promover la corona de los matrimonios entre españoles e indígenas, que fue lo que yo les dije anteriormente. Pero ¿qué pasa con esto? Que para conseguir una estabilidad social, ellos tenían que casarse. Solamente los españoles casados pueden ocupar puestos oficiales y tener preferencia entre las reparticiones de indios. Pero esta medida provocó el efecto contrario, dividiendo la sociedad en razas y en castas, dando lugar a la determinación de los derechos de las personas en su clasificación, considerándose en el lugar más alto el español, y en su península más baja el esclavo negro, claramente. Aquí tenemos lo que yo le estaba hablando, que es la organización social del virreinato. ¿Qué quiere decir esto? Que esto fue la división, por decirlo así, de estas dos, de la colonia. Arriba tenemos los españoles, que pertenecen a la nobleza, lo que son más privilegiados. Los criollos y los mestizos también son una raza privilegiada, pero no tanto como la nobleza. Y los indios, negros y mulatos son el pueblo. Estos no eran absolutamente, tenían nada de privilegio, no tenían nada. Por otro lado, tenemos las causas económicas del colonialismo, que estas son las materias primas, exceso de producción, mano de obra barata, política y cultura. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Pues fácil. Esto no quiere dejar dicho en la materia prima que productos agrícolas como el té, el cuacho o grandes extensiones de tierra que no podían encontrarse en Europa. Si bien estos bienes pueden obtenerse a través del comercio, es más barato para la nación colonizadora tomar posesión de las tierras y tenerlas sin pagarlas. Como quien dice, eso era un robo, eran unos ladrones. En el exceso de producción tenemos lo que es el inicio del colonialismo, ocurre simultáneamente en el inicio de las primeras revolución industrial, es decir, el momento en que se reemplaza la producción artesanal, que es en la pequeña escala, por la producción en masa. Ese exceso de producto en muchos casos no encontraba un mercado entre los consumidores europeos. Sin embargo, el expandirse los territorios también extendieron el comercio, esto fue creciendo. En las manos de obra barata, nos dice que los habitantes originarios de las colonias europeas habían sido derrotados, es decir, que debían aceptar las condiciones impuestas en el colonizador
En algunos casos, eso implicaba ofrecer su trabajo por un bajo precio. Y en otros casos, como ocurrió en América, era el esclavicismo. Tenemos las características de la sociedad colonial y el pensamiento colonial. Aquí encontramos lo que son la sociedad basada en riqueza, la pérdida de las tradiciones indígenas, la sociedad de castas, mestizaje, pirámide social, clases altas, originación social del pereinato, que eso fue lo que yo le expliqué anteriormente. Pero ok. Tenemos una parte bastante importante que es la sociedad basada en riqueza. Esta, casi todos los colonos españoles que llegaron a la tierra americana lo hicieron movidos por la búsqueda de riqueza. Así, las sociedades de los distintos virreinatos acabaron divididos en estratos sociales, mercados, por la situación económica. Algo que se refleja también en los dichosos legalos de cada uno es que cuando fueron divididos, esto quiere decir que hicieron un movimiento de riqueza, o sea que la sociedad se movía por eso, por el dinero. El que tuviera más era el que más privilegios tenía, como quien dice. El otro es la pérdida de las tradiciones indígenas. Eso no hay mucho que explicar, pero bueno. Cuando los españoles conquistaron sus territorios, los indígenas fueron obligados a abandonar sus tradiciones, estructuras sociales y a adoptar la de los conquistadores. Ellos tenían que dejar de ser su cultura, de ser quienes ellos eran, por los españoles, por lo que lo conquistaron. También la sociedad casta, quiere decir que durante los siglos del dominio español, la sociedad de los virreinatos americanos se encontraban muy estrategiados la parte de la pirámide social, de la ocupación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la pirámide social se hizo, o sea, la división se hizo, los únicos que se beneficiaron fueron las grandes potencias, porque quienes estaban al mando de la pirámide social, ¿quiénes eran los que tenían dinero? Y esto le beneficiaba a las grandes potencias, porque iban a seguir creciendo económicamente. En el mestizaje fue lo que yo le dije, que fue cuando estas dos razas se unieron y de ahí salieron más razas, más color de piel, y esto fue llamado mestizaje. En la pirámide social, ya lo expliqué, que fue la sociedad colonial en América, en la América española, se organizó de una manera jerárquica. En líneas general, la división principal era de los privilegiados y los que no lo eran los que estaban más para abajo, o sea, los negros. Tenemos la clase alta, que durante el siglo XVI los conquistadores hicieron valer sus derechos para ocupar las cupides de las pirámides sociales, y su objetivo era conseguir riquezas y poder para poder saciar más esa hambre de dinero. Lo último era lo que yo le había dicho, lo que yo le he explicado anteriormente, por eso no le expliqué. Pero ¿qué tiene que ver la ilustración con el tema? Eso tiene mucho que ver porque la ilustración, también llamada o conocida como la luz, el siglo de la luz, fue un movimiento intelectual, cultural, social, filosófico y político europeo que surgió en Francia en el siglo XVII. El único objetivo que tenía la ilustración era ponerse al corriente del pensamiento de defender el uso de la razón sobre el de la fe, para entender y socializar los problemas de la sociedad. Esto era como para entender la gente, para poder entender las problemáticas y encontrarle una posibilidad. También tenemos cómo se divide la sociedad colonial, que esto es bastante importante. Esto quiere decir que en general la sociedad se divide en tres grupos étnicos diferenciados por blancos o españoles, indígenas y negros. La sangre de estos grupos se consideraba limpia,
pero la mezcla de diferentes razas se consideraba como personas con sangre considerada manchada. Oigan la creencia. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. El mestizo surge de la mezcla del blanco e indio, el mulato de la mezcla de los blancos y negros, y el zombo de la mezcla entre indios y negros. Y cuando era así, esto se consideraba como que estaba manchada. ¿Me entiende? Por eso el proceso de legalizar que una indígena se casara con un español fue tan largo, porque tenían esa creencia de que eso iba a ser manchado, que eso no se podía. Pero eso era mayormente porque eran racistas, simplemente por eso. Bueno, este fue el tema de la sociedad y pensamiento colonial. Espero que de verdad le haya sido de provecho, que hayan aprendido algo por la atención. Haz tu propia investigación y aprende más, investiga más, busca más. Si hubo cositas que no pudiste entender, pues te invito a que conozcas más del tema, que es bastante interesante y bastante amplio. Muchas gracias.